Dios sigue siendo bueno, amén. Él nos ama, Él nos bendice, y entonces creo que hoy, una vez más, con el mensaje que traemos en esta noche, vamos a seguir viendo su bendición. Escucha lo que le voy a decir. Este mensaje, o más bien esta serie de estudios que comenzamos acerca de las últimas 7 palabras o 7 frases del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, deberían conducirnos a nosotros a tener un corazón más sensible, a acercarnos más al Señor de la manera adecuada, a dejar de mirar la vida cristiana como una carga, como un esfuerzo, a mirar la vida cristiana como algo tan duro que llevar. Nos debería conducir más bien a que miremos el sacrificio de Cristo en la cruz y le amemos por lo que Él es y por lo que ha hecho, y por sus promesas y sus bendiciones. Vamos entonces hoy a continuar con este estudio de esas últimas 7 palabras que el Señor dijo en la cruz del Calvario, y que el Señor una vez más derrame de su gracia sobre nosotros. Vamos a orar entonces para que sea el Señor quien obre, quien nos guíe y quien nos dirija en este tiempo. Amén. Amado Dios y Padre Santo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo estamos reunidos en este lugar con la firme intención de honrarte, de exaltarte, de glorificarte y de decirte, Señor, que nuestro mayor anhelo es que nosotros te glorifiquemos, pero que tu nombre también, por todo aquel que respira, sea glorificado. En esta hora, Señor, te damos gracias por traernos a este lugar, por darnos este privilegio de estar reunidos, de estar aquí para adorarte, para exaltarte, para ministrarnos unos a otros y sobre todo para poder disfrutar de que tú hables a nuestras vidas a través de tu palabra. Señor, sabemos que esta serie de estudios nos muestran los últimos momentos en que estuviste clavado en esa cruz. Esas últimas frases que tú dijiste allí, esas palabras que eran tan importantes y que siguen siendo tan importantes a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces te rogamos, Señor, que ya que son palabras tan importantes, nos ayudes primeramente a tener nuestra mente libre y nuestro corazón dispuesto para recibir, digerir, entender y llevar a la práctica todo lo que tú nos hables a través de ellas, Señor. Danos el entendimiento necesario. Por favor, quebranta nuestros corazones pensando en esos últimos momentos de tu amado Hijo en la cruz. Ayúdanos, Señor, porque verdaderamente necesitamos de tu guía y de tu dirección. Que todo lo hagamos conforme a tu voluntad, para tu gloria, para tu alabanza, pero para el crecimiento y el avance de la iglesia. Ayúdanos y guíanos en este tiempo, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Puede tomar asiento. Bueno, la verdad es que nosotros comenzamos esta serie de estudios y estuvimos haciendo una introducción acerca de estas 7 últimas palabras que el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario. Y antes de haber comenzado con la primera de esas frases que el Señor dijo, hablamos acerca de lo importante y lo necesario que era que nuestro Señor Jesucristo muriera en esa cruz, los propósitos por los cuales Él tuvo que morir. Y comenzamos entonces a mirar la primera de esas 7 frases, de esas 7 palabras en el mensaje anterior. Y esa primera frase dijimos que la encontrábamos en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23 y en el versículo 34, y que dice: y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En esta primera frase que el Señor Jesucristo dijo, hemos visto varias cosas. Dentro de ellas hemos visto el aumento tan impresionante del conocimiento intelectual del ser humano y la ceguera de todos aquellos que no conocen al Señor. Y hemos visto que ese mismo aumento no lo hay de manera espiritual en muchas personas porque no están buscando ese acercamiento al Señor por medio de las Escrituras. También estuvimos diciendo y preguntando por qué el Señor oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la respuesta que dimos a esta pregunta es porque lo que ellos no sabían, no se daban cuenta, era que estaban crucificando a Dios mismo manifestado en carne. A Dios,
en la persona del Señor Jesucristo, a Dios, el Dios hombre. Eso era lo que ellos no sabían. Muchos estaban esperando, todo el pueblo estaba esperando la venida del Mesías, pero vino Cristo y lo rechazaron. Estaban rechazando a Jesucristo. Ellos no creyeron que el Señor Jesucristo era el Mesías esperado por ellos, el Mesías de Israel, el Salvador que estaba prometido desde Génesis capítulo 3. Ellos no creyeron que el Señor Jesucristo era el Hijo de Dios, Dios en la carne. No creyeron que Él era el Mesías de Israel. Pero ellos no le creyeron. Y fue por eso que el Señor Jesucristo oró al Padre diciéndole: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa fue la razón, una de las razones por las cuales Él lo hizo. Ahora, lo más seguro es que no solamente estaba orando por ellos, sino que también estaba orando por los soldados romanos que eran los que lo estaban llevando en ese momento a la muerte. Estaba orando por ellos porque lo más seguro es que ellos no tenían la más mínima idea de la realidad de quién era Cristo, de que era Dios mismo en la carne. Ellos no sabían acerca de ello, así que el Señor lo más seguro es que también estaba orando por ellos. Pero escuche, eso mismo no se puede decir de usted y yo en el día de hoy. De las personas a nuestro alrededor en el día de hoy. Escuche lo que le voy a decir. Hoy en día nosotros tenemos lo que ellos no tenían. En la época del Señor Jesucristo no había la facilidad de comunicación que tenemos hoy. No había Facebook, no había Twitter, no había WhatsApp, no había Instagram, nada de estas cosas existían. Así que la difusión del Evangelio no tenía el mismo avance ni el alcance que tiene hoy. Entonces, hoy en día lo que nosotros estamos viendo es una gran cantidad de personas que están rechazando al Señor Jesucristo, el Evangelio del Señor Jesucristo, y lo están rechazando voluntariamente. Hoy existe una ignorancia voluntaria. Las personas oyen la verdad de Dios y no quieren recibir esa verdad de Dios. Ahora, es verdad, en la antigüedad también hubo muchos que rechazaron esa verdad y también lo hicieron voluntariamente. De hecho, el apóstol Pedro nos cuenta eso. Él dice que era una realidad. En aquella época estaban ignorando voluntariamente y rechazando voluntariamente la luz que Dios les estaba dando. El apóstol Pablo lo dijo en su segunda carta, en el capítulo 3 y en el versículo 5. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Dijo esto: estos ignoran, dice, voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsisten. Y analizando esa palabra, esa expresión, estos ignoran voluntariamente, lo que significa es que hay muchos que escuchan la palabra de Dios, han escuchado la verdad de Dios y simplemente la rechazan. No le prestan atención, ni les va, ni les vienen, no la creen. Entonces su rechazo es voluntario. Es un rechazo voluntario a la verdad de Dios. Y escuche, para todo aquel que rechaza voluntariamente la verdad de Dios, a menos que venga en arrepentimiento y fe delante del Señor, no hay salvación. Todo aquel que rechace la verdad de Dios no tiene salvación a menos que venga en arrepentimiento genuino delante del Señor. A menos que se vuelva de su incredulidad y venga a Cristo por medio de la fe. Para aquellos que todavía no son salvos y que han escuchado el Evangelio y aún así no han creído, estas palabras del Señor Jesucristo no son para ellos. Perdónales porque no saben lo que hacen, no son para ellos. Porque hoy en día el mensaje del Evangelio se ha difundido por medios tras medios y medios. Entonces ellos sí saben lo que hacen. Están rechazando la verdad del Dios vivo y Evangelio.
Y esos que están rechazando esa verdad de Dios están en riesgo de partir a una eternidad sin Dios. Porque la oración del Señor Jesucristo en aquella primera frase en la cruz no puede ser aprovechado por aquellas personas que rechazan voluntariamente esa verdad de Dios. Ellos no aprovechan lo que el Señor Jesucristo hizo en esta oración. Porque todo aquel que oye el Evangelio y lo rechaza, está rechazando a Dios mismo. Pero avanzando entonces con este tema y con esta frase primera que el Señor Jesucristo dijo en la cruz, nosotros nos encontramos con otra verdad que es necesaria que usted y yo le prestemos atención y que está también en este versículo. La oración intercesora del Señor Jesucristo. Esta es una oración intercesora y esta oración intercesora continúa con estas palabras. Dice, Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Escuche lo que le voy a decir. Si usted y yo lográramos entender esto que viene aquí, si usted y yo lográramos captarlo verdaderamente con la esencia que está en la Escritura y con el propósito con el que el Señor lo dijo, usted y yo viviríamos una vida cristiana diferente. Usted y yo viviríamos anhelando buscar al Señor en oración. Usted y yo buscaríamos en todo tiempo, en todo momento y en toda circunstancia agradarle a Él. Usted y yo estaríamos dispuestos plenamente a servirle, estaríamos completamente comprometidos con ir a las Escrituras, estaríamos gozosos y llenos de pasión y de fervor por congregarnos en la iglesia. Muchos hoy no se congregan, no tienen relación con Dios, no tienen esa cercanía a las Escrituras porque no han entendido lo que Cristo dijo aquí. La esencia de lo que hay aquí. Padre, perdónalos. Porque esto que estamos viendo aquí nos muestra al Señor Jesucristo como el intercesor. El intercesor. Y su intercesión nos permite acceder a la misericordia de Dios, a la cual usted y yo no la merecemos. Nos permite acceder a su misericordia. Padre, perdónalos. Escucha, en realidad el Señor estaba intercediendo aquí por los pecadores. Por todos aquellos que tenían esa deuda pendiente delante del trono de Dios. Él está intercediendo por los pecadores. El hombre, Jesucristo, moribundo, clavado en la cruz, no solo era el Cordero de Dios, sino también dice la Escritura, el mediador entre Dios y los hombres. El mediador para con los pecadores. El sumo sacerdote de los creyentes en Cristo. Ese era el que estaba clavado en la cruz. Y escuche, esto es algo fundamental, glorioso, maravilloso. No hay palabras para poderlo definir. Y aquí vemos al Señor Jesucristo orando. ¿Sabía usted que al menos 8 oraciones hay del Señor Jesucristo registradas en el Nuevo Testamento? Pero esta es una oración muy especial. Muy especial. Un día el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, se sentó en una montaña, rodeado por la belleza del paisaje, y allí, en esa montaña, Él motivó e inspiró a los discípulos con unas palabras que a la mayoría de los cristianos no les gustan. Porque cuando las leen, sienten que su orgullo es atacado. Y esas palabras las encontramos en Mateo capítulo 5. Y en el versículo 39, el Señor Jesucristo viene y les dice algo que para usted y para mí es completamente ilógico, a menos que verdaderamente reconozcamos qué es lo que nosotros somos y qué es lo que Él es y el por qué lo dice. Dice, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, métele un golpe y tíralo al piso. Eso dice. Defiéndete y no te dejes. Usted no ha visto muchos padres y muchas madres a los hijos en su casa. Ojo,
si algún compañerito o compañerita le va a hacer algo, no se deje. Eso no es lo que dice el Señor aquí. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Bueno, no vamos a explicarle el texto, porque tampoco estamos hablando literalmente para que usted, cuando alguien le dé un golpe en la cara, usted le diga, deme el otro. No está hablando tampoco de ir hasta allá. Pero también dijo el Señor Jesucristo, ahí mismo en Mateo capítulo 5 y en el versículo 44, estas otras palabras que también hieren el orgullo de muchos. Pastor, ¿usted cómo va a decir eso? Yo no dije nada, el Señor lo dijo, yo no fui. Así que no me culpen a mí. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de Dios. ¿Usted quiere ser hijo de Dios? ¡Amén, pastor! He aquí el filtro. ¿Dices que eres hijo de Dios? Sí, pastor, aquí está el filtro. Aquí está el filtro. Evalúate a la luz de este filtro. ¿Eres hijo de Dios? Sí, pastor. Muy bien, entonces ama a tu enemigo. Bendice a los que te maldicen. Hazle bien a los que te aborrecen. Y ora por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Es la mejor manera de decir y demostrar que eres hijo de Dios. Él está diciendo eso aquí. Y en otra ocasión, uno de sus discípulos, el aventadito Pedro, ¿sí?, eufórico, viene y cuestiona al Señor Jesucristo en relación al perdón de los hermanos. Y entonces él viene y le dice, y leemos en Mateo capítulo 18 y versículo 21, como el apóstol Pedro viene al Señor y le dice, entonces Pedro se acercó y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Sí, porque decir 1 o 2, 3, no, hasta 7. Dice, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Bueno, la verdad es que ya lo hemos dicho, el Señor Jesucristo no estaba aquí trayéndole una lección de matemáticas al apóstol Pedro. No. Él no vino con una lección de matemáticas. Él le estaba diciendo a Pedro, oye, mira, tú debes perdonar hasta 70 veces 7. Uy, pastor, 490. No. Él está diciendo, mira, si tú eres capaz de perdonar a tu hermano 490 veces, lo perdona siempre. O sea, Cristo le está diciendo, mira, tienes que perdonar siempre. Eso es todo. No hasta 7. O sea, debes perdonar siempre. Pastor, usted no sabe lo que me hizo. Yo no lo dije, es que lo dijo el Señor, no yo. Pastor, no, dígale a él, reclámele a él. Él te está diciendo que si tu hermano pecare contra ti, perdónale siempre. Y a veces en la iglesia se ve esa problemática. ¿Usted no ha visto a veces en las parejas? Entonces viene el problema en la noche o en la tarde o en el día y van y se acuestan y entonces espalda con espalda. Nada que ver. Padres e hijos ni se hablan. Y hermanos en la iglesia ni se determinan. Hermanos, esto no es lo que el Señor está diciendo aquí. Perdónale siempre. Y el perdón no es decir, pastor, yo no siento nada con él, pero de lejitos. Ahí no hay perdón. Ahí no hay perdón. Hay un resentimiento en el corazón. Escúchenme. Ahora, me surgió una pregunta. Bueno, el Señor oró diciendo, Padre, perdónalos. La pregunta es, ¿fue concedida esta petición del Señor Jesucristo? ¿Dios concedió esta petición al Señor Jesucristo? Bueno, solo podemos responder esta pregunta cuando usted y yo comprendamos verdaderamente
qué era lo que él estaba pidiendo en esta oración. Ya que la intención del Señor Jesucristo con esta oración no era torcerle el brazo a Dios y perdónalo, Señor. O sea, no era el propósito. No era torcerle el brazo a Dios, no era convencerlo de que los perdonara, no era obligar a Dios a que perdonara a esta gente. Él no quería forzar a Dios a que perdonara a esta gente. Pastor, entonces, ¿qué es lo que él estaba pidiendo? Escucha, y pon cuidado a esto. Cuando el Señor Jesucristo dijo, Padre, perdónanos, él estaba diciendo básicamente estas palabras: Padre, perdona a toda esta gente y condéname a mí. Es que él estaba en la cruz. A él lo estaban matando. Y él está diciendo, Padre, perdónalos. Eso es lo que él está diciendo aquí. Perdónalos a ellos y condéname a mí. Escucha, cuando el Señor oró pidiendo perdónalos, escuche, ¿usted cree que Dios es un Dios alcahuete? ¿Usted cree que Dios, siendo justo, y como vemos la justicia de Dios, Dios simplemente va a decir, bueno, ya la embarraron, ¿qué más se va a hacer? Perdonémoslo. ¿Dios es así? No, no es así. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar por causa del pecado. Y la única forma de que el pecador pudiera ser perdonado por Dios era que alguien pagara. Alguien tenía que pagar. Y la única manera en que ellos podían ser perdonados y en que usted y yo y el mundo puede ser perdonado es si alguien paga. Si alguien lleva la carga de nuestro juicio, de nuestro pecado, de nuestra condenación. Tiene alguien que llevar el juicio de nuestra condenación por causa de nuestro pecado. Es por eso que nosotros decimos que cuando Cristo dijo, Padre, perdónalos, entonces Él está diciendo, Padre, perdónalos a ellos y condéname a mí. Señor, por favor, no tengas en cuenta este pecado de ellos. Yo pago por ellos. Cúlpame a mí. Yo llevo las consecuencias de su pecado. Hermano, esto debería nosotros conducirnos a tener un corazón sensible y decir, oh Dios mío, ¿y por qué? ¿Qué hice yo para merecer ese favor? Y él grita, él da un grito bastante fuerte, dice, nada. Yo lo hice todo por amor. ¿Entiende? Nosotros no hemos hecho nada para que él diga, perdónalos a ellos y condéname a mí. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hice yo? Vivir una vida de pecado y de maldad. Y él dice, Padre, perdónalos. Hermanos, no merecemos tanto amor. No merecemos ese amor de Dios. Y Él está clavado en la cruz y está mirando a aquella gente que estaba allí. Y Él está pensando en el futuro de todos aquellos que creyeran en Él. Y Él está diciendo, perdónales. Y condéname a mí. ¿Se puede entender esto? Solo asumiendo la deuda del pecador, el pecador puede ser perdonado por Dios el Padre. De la única manera. En esta oración, el Señor Jesucristo se presenta a sí mismo como el único Salvador. No hay otro. Él estaba diciéndole al Padre, pon en mi cuenta el pecado de ellos, yo pago. Y a veces vivimos la vida cristiana tan superficial.
A veces vivimos la vida cristiana como simplemente venir al culto, cantar canciones, oír, abrir la Biblia, oír a un predicador y me fui a la casa. No, mi hermano, mi hermana, no. La vida cristiana es tener un corazón sensible. La vida cristiana es entender Cristo, el hombre santo y perfecto y justo, aquel que no cometió pecado, aquel que obedeció correcta y perfectamente al Padre, aquel que no hizo nada malo, está pagando por tu pecado y por el mío. Y Él dice, todo lo que ellos tienen, esa cuenta, colócala a mi nombre, yo pago. Líbralos de tu ira y del infierno, yo pago, yo muero. Perdónalos a ellos, condéname a mí. ¿Cuántas veces usted piensa en el perdón que Dios ha derramado sobre usted a causa de lo que Cristo hizo en la cruz? Debería ser habitual para nosotros y tenerlo en mente en todo momento, en todo tiempo, en toda situación, en tu vida natural, en tu vida familiar, en tu vida matrimonial, en tu vida como padre, como hermano, como hermana, como empleado. Deberías pensar en eso, glorificarle a Él por lo que Él hizo. ¿Lo hacemos? ¿En todo? Sí, la oración de Cristo fue contestada, ya que Dios no destruyó ni al pueblo, ni a los soldados, ni a la mayoría de los hombres pobres, miserables e ignorantes que no conocíamos al Señor. Y nos ha dado la oportunidad de venir a Él en arrepentimiento y fe. Nos da la oportunidad. Y a partir de su obra, de su muerte y su resurrección, y a partir de aquel momento en Pentecostés, cuando la iglesia surge, ellos aprendieron de qué se trataba la obra de la cruz. La obra de la cruz. Y la oración de nuestro Señor Jesucristo fue respondida. En Hechos capítulo 3, en los versículos 17 y 19, nosotros vemos que Pedro predicó de la siguiente manera. En el versículo 17 de Hechos 3, el apóstol Pedro dijo estas palabras: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Y en el versículo 19 dice: así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hay que venir arrepentidos al Señor. Muchos fueron salvos aquel día, es verdad, porque la ira de Dios no los consumió. Dios concedió a ellos el perdón. Su ira no los consumió, porque la ira de Dios no fue derramada en aquellos pecadores que mataron al dador de la vida, a Cristo mismo, a Dios en la carne, en la cruz del Calvario. Dios les dio vida y no los mató, y les dio la oportunidad de salvación. Y muchos fueron salvos después de Pentecostés, de Hechos capítulo 2. Muchos hasta el día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque el día de gracia ha permanecido abierto desde el momento en el cual la iglesia comenzó a surgir y el Dios de la gloria empezó a manifestarse en la persona del Espíritu Santo, y el evangelio de Jesucristo fue predicado y vino la oportunidad para los pecadores para venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esa puerta ha estado abierta desde entonces y estará abierta hasta que Cristo venga a levantar su iglesia para salvar a los pecadores, cuando Cristo venga a llevarse a los suyos a su presencia. Ahora, cuando Cristo, escucha esto, Cristo, no la religión, no la rutina, no la costumbre, cuando Cristo entra en la vida de una persona por medio de la fe, esa persona se convierte en una nueva criatura. En una nueva criatura. Pero esta nueva criatura se nota mucho más, se ve mucho más en aquellos que vivieron una vida abierta al pecado y a la maldad. En otras palabras,
La gente que nos ve, la gente que nos conoce, la gente que convive con nosotros puede dar evidencia, puede hablar con seguridad, puede decir, hey, este hermano es diferente, esta hermana es diferente, esta persona es distinto, ve, mi mamá es diferente, mi papá es diferente, mi hermana es diferente. Ahora yo lo veo como era, como vivía, lo que hacía, lo que hablaba. Aquellos que nos conocen de cómo éramos sin Cristo y nos ven ahora caminando cada día buscando parecernos más a Cristo, ellos van a poder dar fe y testimonio de que Cristo ha venido a nuestra vida. Porque cuando Cristo viene a la vida de una persona, es una nueva criatura, es alguien diferente, es alguien transformado. Su mente, su manera de pensar es otra, su manera de actuar, su manera de hablar es cada día más como Cristo. Cuando Cristo viene a la vida de una persona, ¿eres como Cristo, hermano? Mi hermana. ¿Puede decir la gente que a tu alrededor que eres como Cristo cada día más? ¿Tu esposo, tu esposa puede decirlo? ¿Que te pareces a Cristo hoy más que ayer? ¿Se da cuenta? Escucha, el hombre necesita el perdón de sus pecados. Ya sea que haya cometido los pecados por ignorancia o voluntariamente. Igual el hombre necesita el perdón de sus pecados. Y el perdón, escucha, debe estar precedido por un sacrificio de sangre. Porque dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, perdón de pecados. Y es el Señor Jesucristo aquel que es el único sacrificio que Dios reconoce para quitar el pecado de aquellos que depositan su fe y confianza en Él. Y es solamente cuando el hombre pecador y perverso viene a Cristo por medio de la fe. Es de la única manera que Dios puede perdonar sus pecados. Entonces, escucha, en respuesta a la oración de Cristo, el día del juicio se ha postergado. A causa de lo que Cristo hizo en la cruz y en respuesta de lo que Él pidió, es que aún no ha venido el día del juicio. No es que Él no vaya a venir, no. Ay, pero es que, mire, desde que los padres murieron, todas las cosas siguen igual. No, mira bien que no siguen igual. Eso no es así. Igual no están. La maldad ha aumentado y muchos han venido a la salvación por la fe en Cristo Jesús. No, sigue igual. Pero por causa de la oración que Cristo hizo en la cruz del Calvario, es que aún el día del juicio no ha llegado, hermano. Fue respondida la oración de Cristo. Escucha, Dios ha retenido las puertas del infierno, mientras que esa misma gracia de Dios ha estado ayudando a muchos para que aquellos pobres pecadores pudiéramos venir a Cristo en arrepentimiento y fe, pudiéramos encontrar el camino para venir a Dios. Y el camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo. Sin embargo, ese juicio aplazado, ese juicio que está atrasado, que todavía no ha llegado, el que se haya aplazado el día del juicio no significa que el hombre pecador vaya a ser librado de ese día. Un día tendrán que estar delante del juez de toda la tierra. En ese juicio del gran trono blanco tendrán que estar y dar cuentas por no haber creído en la verdad de Dios. Por no haber venido a Cristo en ese arrepentimiento por fe. Por no haber recibido a Cristo como Salvador. Le puedo decir con toda seguridad, ese día vendrá. Ese día llegará. Quiera o no el pecador
tendrá que estar delante del trono de Dios para dar cuenta de todo lo que hizo en esta vida. Y dice el Señor mismo que si su nombre no fue hallado inscrito en el libro de la vida, será arrojado al lago que arde con fuego y azufre. Y si así lo dice la Escritura, no sé usted, yo lo creo. Por eso el pecador tiene que venir a Cristo en arrepentimiento y fe si quiere ser salvo, porque Cristo fue el único y el último sacrificio en la cruz del Calvario para librar y perdonar al pecador y darle vida eterna, para que un día pueda estar con Él en la eternidad. Solo Cristo. Por eso debemos ser sabios y no necios. El hombre debe buscar ser sabio y arrepentirse de sus pecados delante del Señor. Y de ahí en adelante entonces vivir para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Para la gloria de su nombre. Recuerda, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados y resucitó para darnos vida y vida abundante. No cualquier vida, vida en abundancia. Pero hay muchos que aunque oyen esta verdad no la creen. No la creen. Que usted y yo pudiéramos entender el valor tan grande que hay en estas palabras de Cristo, comenzando por esta primera. Usted y yo viviríamos una vida cristiana tan distinta. Nuestra vida sería tan diferente. Los matrimonios serían tan diferentes. Las esposas se someterían a su esposo de manera adecuada. Los esposos amarían a su esposa de manera adecuada. Los hijos obedecerían a sus padres de manera adecuada. Los padres instruirían a sus hijos de manera adecuada. Viviríamos una vida tan distinta y tan entregada y consagrada a Él si pudiéramos entender, empezando por esta primera frase que Él dijo en la cruz del Calvario. Impresionante. Yo espero en el Señor que comenzando con este estudio y al menos empezando con esta primera frase, espero que usted sea bendecido en gran manera. Que usted pueda meditar en esto que el Señor ha hablado por medio de esta palabra. Que usted pueda darle la honra, la gloria y la alabanza a aquel que estuvo clavado en la cruz y que dijo: Padre, perdónales a ellos y condéname a mí. Que usted pueda valorarlo, hermano. Que usted pueda valorar que Él estuvo clavado en la cruz intercediendo por usted. Y solo por amor. Solo por amor. Y eso entonces nos conduzca, nos impulse, nos ayude a vivir una vida cristiana para su gloria. Yo te pregunto, ¿estás viviendo verdaderamente una vida para la gloria de Dios? Empieza a mirar. ¿Tu vida personal glorifica a Dios? Delante de los hombres, pero primeramente delante de Dios. Dios puede ver que en tu corazón le estás glorificando, estás viviendo de tal manera que Dios dice: bien, no eres perfecto, pero está bien. O eres de esos cristianos que solo viene a la iglesia y vive amargado. Tu estilo de vida personal, lo que haces, cómo vives, cómo te comportas, lo que piensas, lo que hablas, cómo actúas, cómo reaccionas, ¿glorifica al Señor? ¿Da la gloria a Dios? ¿Estás dándole gloria a Dios en tu trabajo diario? Pastor, yo no trabajo, yo soy ama de casa. ¿Quiere más trabajo? Pero lo estás haciendo de tal manera que glorificas a Dios con tu tarea en tu casa, en tu empleo, en el estudio. Y hablo con los que estudian. Los que estudian lo que estudien. ¿Estás estudiando de tal manera que glorificas a Dios con tu estudio? Cuando te relacionas con tus compañeros, los niños y los adultos, ¿estás glorificando a Dios con lo que hablas y escuchas? ¿Estás buscando agradar a Dios en todo tiempo, en todo momento y en cada situación? Como hijos, ¿están agradando a Dios porque entonces son obedientes al Señor?
¿Cuántos hijos los padres hablan y ahí mismo bujan? Y no son solo los niños. Estoy hablando de padres adultos. Digo, de hijos ya adultos con sus padres. Y que entonces su papá o su mamá les dicen algo, les dan un consejo, y inmediatamente echan candela por los ojos y por la nariz. Sí, porque cuando hablamos de responder a los padres, inmediatamente miramos los hijos, los niños y los adultos. Que porque ya somos adultos. ¿Estamos glorificando a Dios? ¿Estamos viviendo para su gloria? Como madre, ¿estás glorificando a Dios? ¿Estás criando a tu hijo, a tu hija para la gloria de Dios? Como esposa, ¿estás glorificando a Dios? ¿Dios puede decir que tu labor como esposa es como el Señor quiere que la hagas? Como esposo es como Dios quiere que lo hagas. Hermanos, tenemos que entender, Él estaba clavado en la cruz diciendo, perdónales a ellos su pecado, condéname a mí. Si Él hizo eso, ¿por qué nosotros no le glorificamos? ¿Por qué no hacemos lo que tenemos que hacer para su gloria? Cuando usted y yo logramos entender qué significa que usted y yo seamos perdonados y que Él sea culpable siendo inocente, cuando usted y yo logremos comprender eso, nuestro estilo de vida va a ser diferente. En todas las áreas de nuestra vida, sin ser perfectos. Espero que medites en lo que Él habló en la cruz. Y que estés listo para esa segunda frase que pareciera que no tiene que ver con nosotros. Y tiene mucho que ver con nosotros porque viene ligada a esta misma frase que Él dijo aquí. Porque aquí hay una frase que trae perdón y la segunda frase es una frase de salvación. Así que prepárate para esa segunda frase y que el Señor nos siga bendiciendo por medio de este estudio, no por escuchar un estudio más, sino para que amemos más al Señor y seamos mejores cristianos y vivamos para su gloria. Oremos al Señor y que Él nos siga ayudando. Amén. Señor y Dios y Padre de la gloria, en esta noche te damos gloria, honra y alabanza y te damos gracias, Señor, por esta primera frase que dijiste en esa cruz, para nuestro beneficio. Señor, el mirar que pediste perdón no solamente por aquellos judíos que te estaban llevando a la cruz, sino que pediste perdón por los soldados que estuvieron llevándote a la muerte, sino que estabas pidiendo perdón por los pecadores, para que nosotros fuésemos salvados y tú condenado en nuestro lugar. Señor, tanto amor, solo fue por amor. Ayúdanos a valorar, a creer ese amor y a valorar ese amor. Y al mirar esa muestra tan maravillosa de amor, nosotros seamos conducidos hacia ti, a adorarte más, a vivir más para agradarte, a vivir una vida cristiana en deleite, en fervor, en pasión, a ser mejores hermanos, mejores cristianos, mejores esposos, mejores hijos, mejores esposas, mejores empleadores, mejores estudiantes. Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que te agrades de nosotros. Señor, que nosotros veamos tu gran amor por nosotros y asimismo correspondamos ese amor con nuestra obediencia. Tu palabra lo dice: si me amáis, guarda, obedece mis mandamientos. Señor, que tengamos un corazón sensible y quebrantado al escuchar esas palabras que dijiste en la cruz, buscando tu ir a esa muerte para que nosotros fuésemos librados de ella. Ser tú aquel que recibiera el peso de la ira de Dios para que nosotros no la recibiéramos. Ayúdanos a entenderlo y a valorar y a creer esa obra gloriosa en la cruz. Que hoy tenemos la oportunidad de ir a la eternidad y estar contigo en la eternidad por esa obra gloriosa en la cruz.
Ayúdanos, Señor. Danos todo lo que necesitamos para creer y para vivir, para agradarte, Señor. Y entonces así podamos llevar el mensaje del Evangelio glorioso a los perdidos y que también a ellos les hables y los traigas a salvación conforme sea tu propósito. Señor, ayúdanos, Señor, a creer en tu verdad, a vivir esa verdad y así entonces tener gozo, fervor y pasión en esta vida cristiana. Hoy te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por hablar a nuestras vidas por medio de tu palabra. Ahora, Señor, al salir de este lugar, te rogamos que nos lleves en bendición, en victoria, que nos lleves, Señor, a nuestro lugar de destino y que podamos seguir meditando en esta primera frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen y miremos la esencia y la necesidad de acercarnos a ti en amor a causa de tu misericordia, tu amor y tu fidelidad. Señor, ayúdanos para que nosotros te amemos porque tú nos amas y a que renunciemos, Señor, a todo aquello que nos quiera apartar de amarte a ti, Señor. Esto es lo que te pedimos hoy, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, para gloria de tu santo nombre. Amén y amén.